El mundo ha dado otro giro este extraño 2020 y el Kool-Aid Man que llegó a la presidencia de Estados Unidos ahora se ve despedido de este tan lucrativo y respetable empleo. Así que para decirle adiós a la era del cheto humano, hoy te traemos 6 apariciones de Donald Trump en el mundo geek. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Here we go! Bueno amigos, no hay plazo que no se cumpla y en esta ocasión estamos viendo el fin de una era un tanto extraña en la política mundial. Y como no queremos que esto pase sin dejar nuestro granito de arena, hoy te traemos una selección de cómics, mangas y otras referencias pop donde apareció el presidente 45 de los Estados Unidos. Y comenzamos con Death Note. Así es, esto fue una noticia internacional, debido a que el amado manga Death Note tuvo un extraño one shot donde podemos ver a un nuevo usuario de la libreta quien encuentra una manera de sacar beneficio sin tener que escribir nombres. Y aquí vemos al buen Trump luchando por el control de una de las armas más letales en el planeta, siendo el rostro de la nación más combativa del mundo, dando una cantidad de dinero exorbitante por obtener la libreta. Pero el final es una de las cosas más inesperadas posibles. Definitivamente vale la pena leer este one shot y si eres un fan de Death Note, seguramente ya lo habrás hecho. Pumpkin Night. Ya pasamos la Spooky Season, pero seguramente si eres un otaku como nosotros, te enteraste de este increíble manga con una trama de thriller psicológico. Una historia de un asesino muy al estilo de los slasher ochenteros donde encontramos a un grupo de adolescentes siendo acosados. Esta historia se lleva a cabo en la ciudad de Tokio y nos lleva de la mano de un grupo de adolescentes quienes ven cómo sus amigos caen poco a poco y uno a uno frente a la cuchilla de un asesino, quien, al más puro estilo de sé lo que hicieron el verano pasado, les recrimina sus pecados anteriores. ¿Y dónde está Trump? Dirás tú, mi buen tripulante. Pues él se encuentra referenciado en el padre de uno de estos adolescentes, quien trata de ayudar a su hijo y aunque no es él como tal, se nota la referencia con solo ver el personaje. ¿O tú qué opinas? Secret Empire. Y aquí tenemos que admitir que estamos jugando un poco con las reglas, ya que no aparece como tal y es que la Casa de las Ideas se ha visto atacada varias veces por muchos de sus argumentos e historias, hablando de la política, tanto de Estados Unidos como de la ONU. Y solo hace falta recordar el revuelo que generó ver al expresidente Barack Obama siendo superado en popularidad por Oprah Winfrey. Esto sucedió en la boda de T'Challa con Storm. O el enfado general por las situaciones indicadas en Civil War, en su momento, claro está. Pero en Secret Empire encontramos una secuencia donde Spider-Man se encuentra en una fiesta junto a los Cuatro Fantásticos y al hablar con el guapo Ben Grimm, alias La Mole, le indica que ahora es el segundo ser o monstruo naranja más conocido. Así tal cual. Dr. Stone. Así es, nuestro querido científico también hace una referencia a él aún presidente de Estados Unidos. Y todos sabemos que la serie jamás ha tenido un problema de hablar de situaciones actuales, ya sea eventos mundiales de política, cultura, pop o tecnología. Y aunque a muchos se les llega a olvidar, este manga es post-apocalíptico, es decir, pasa mucho tiempo después de lo que vivimos actualmente. Y gracias a este tipo de cosas, es que se siente tan conectado con nuestro mundo. Pero, ¿cómo aparece Trump? Pues ya que nuestro prota se encuentra en Estados Unidos buscando maíz para tenerlo listo para ir al espacio, vemos un flashback de cómo manejaron el haz de luz que convertía a todos en piedra y logramos ver cómo no logran hacer nada y pues terminan haciendo un acto de víctima de Medusa. Pero como nosotros aún tenemos internet, te invitamos a darle like al video, suscribirte, activar la campanita y compartirlo. Así más gente conocerá estos datos y eso nos ayudaría muchísimo. Por mientras, continuamos. MODOK. Oh sí, nuevamente Marvel se pone las botas y decide que es momento de hacer algo para molestar. Y tomando a su nombre, en muchas formas, Villano MODOK, pero no el de la realidad 616, sino de otra, donde el personaje es totalmente el amigo Trump. No hay mucho más que decir al respecto, las imágenes hablan por sí solas. La Casa de los Dibujos. Seguramente eres fan de esta serie como muchos de nosotros y recuerdas con nostalgia los momentos en que MTV era bastante más transgresor que lo que es actualmente. Y esta era una parodia de todas las series estilo Big Brother que tuvo un momento de lo más genial, ya que mientras Trump tenía su serie de El Aprendiz, la Casa de los Dibujos lo llevó con ellos. Aunque claro, todo era anónimo. Y aunque había muchas referencias, jamás fue del todo directo.
O eso dicen los abogados para que no haya demandas al respecto, ya que hacen muchas referencias a los comportamientos extraños que se cuentan del lado del expresidente. Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Ya sabías de estas apariciones? Déjanos en nuestras redes sociales tu opinión con el hashtag La Nave Trompetista y llévate todo nuestro amor. Yo soy Abel para recordarte que aquí en la Nave Geek tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.